de este tiempo, para que les resultara más fácil a los paganos adoptar el cristianismo, los dirigentes de la iglesia permanecieron o permitieron que prácticas e ideas paganas entraran en la iglesia. De esta manera les dieron solamente el nombre de cristiano. Los historiadores le llaman a esto paganismo bautizado, hacer que los paganos se sientan cómodos con el cristianismo, haciéndolo fácil para que ellos lo puedan aceptar. Este es un periodo en la historia de la iglesia cuando doctrinas que los judíos y los apóstoles nunca oyeron o enseñaron gradualmente fueron aceptadas por la iglesia. Ustedes recordarán que en Daniel 5, en la fiesta de Belsasar, se mencionó que era blasfemia mezclar el paganismo con el cristianismo. En estos primeros siglos, cuando los paganos inundaron la iglesia, el papado cambió las doctrinas puras del comienzo del cristianismo. Trató de que fuera más fácil para los paganos ajustarse al cristianismo al adoptar costumbres paganas dentro de la fe cristiana. Por ejemplo, los paganos estaban acostumbrados a adorar dioses y diosas, mientras que los cristianos solamente adoraban a un solo Dios. Por lo tanto, la iglesia introdujo la práctica de orar a los santos. Esto toma el lugar de los dioses caseros del paganismo, facilitándole a los paganos inconversos que habían llenado la iglesia su adaptación al cristianismo. También los paganos acostumbraban a tener deidades femeninas y el cristianismo no tenía ninguna. Por lo tanto, la iglesia elevó a María para que actuara como comediadora con Cristo entre Dios y el hombre. La iglesia pudo justificar estas ideas nuevas poniéndole a estas prácticas el nombre de cristianas. En otras palabras, cristianizó el paganismo y debido a su nombre cristiano fue fácilmente aceptado por la mayoría de los cristianos en ese tiempo. Permítanle leerles una cita de John Henry Newman, uno de los principales cardenales católicos en Inglaterra. En su libro Un ensayo del desarrollo de la doctrina cristiana, él escribe lo siguiente: Eusebio nos dice en varias formas que Constantino, para poder recomendarle a los paganos la nueva religión, le transfirió los ornamentos externos a los cuales ellos estaban acostumbrados. No es necesario entrar en un tema que la diligencia de los escritores protestantes nos lo ha hecho notar a la mayoría de nosotros. El uso de templos, y estos dedicados a santos en particular, y adornados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas votales al recuperar la salud, agua bendita, asilos, días y estaciones santas, el uso de calendarios, bendiciones sobre los sembrados, vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo de matrimonio, procesiones, mirar hacia el oriente, más tarde las imágenes, tal vez la letanía eclesiástica y el Kyrie Eleison, todas son de origen pagano y santificadas por su adopción en la iglesia. Así que, de acuerdo con el cardenal Newman, muchas de las partes del servicio y de la religión de la iglesia romana han llegado hasta nosotros del paganismo y simplemente se le ha dado un nombre cristiano, o entonces han sido santificadas por la iglesia. Siguiendo este pensamiento de blasfemia, veamos un segundo concepto de blasfemia. Blasfemia es que un hombre proclame que puede perdonar pecados. Miren lo que la Biblia dice. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Así que el cuerno pequeño proclamará que puede perdonar pecados, y ahí se encaja en este asunto de blasfemia. Un tercer concepto de blasfemia es el siguiente: blasfemia es arrogarse las prerrogativas de Dios. Miren lo que la Biblia dice. Respondiéronle los judíos diciendo: ¿por qué por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios? Es interesante leer algunas de estas declaraciones hechas por la iglesia medieval
la iglesia que surgió del Imperio Romano. Y miren, vamos a notar lo que esta iglesia se abroga para sí. Voy a leer textualmente esta cita. Todos los nombres que en la Escritura se aplican a Cristo, por virtud de la cual se establece que Él está en control de la iglesia, se aplican al Papa. Esto está en este documento que ustedes están viendo en la pantalla, bajo la autoridad de los concilios. Toma para sí entonces el nombre del mismo Dios, por lo tanto el nombre Padre. Siguiendo con el raciocinio de este tema, vemos que el cuerno pequeño también hace guerra contra los santos. Miren lo que el texto bíblico dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Al igual que la Babilonia antigua, el cuerno pequeño perseguiría a aquellos que no estuvieran de acuerdo con sus enseñanzas. Más gente murió, amigos queridos, a manos del papado durante la Edad Media que los que murieron a manos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Fue un escritor llamado Lecky quien dijera en su libro La historia y el levantamiento y la influencia del racionalismo en Europa, en el volumen 2, página 32, lo siguiente: que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya jamás existido sobre la humanidad. Esto es bien sabido por los protestantes que tienen un conocimiento competente de la historia. Continuemos ahora con el punto número 6, identificando al cuerno pequeño. Piensa cambiar los tiempos y la ley. Cambiar la ley de Dios es algo inimaginable en verdad. Sin embargo, Dios predijo que este poder hasta trataría de hacer esto, cambiar los tiempos y la ley. En estudios futuros veremos cómo este asunto, de manera un poco más detallada. Ahora analicemos la séptima característica de este cuerno pequeño. Tiempo, tiempos y medio tiempo. La séptima característica del cuerno pequeño es que se mantendrá en el poder durante un largo periodo de tiempo. El texto bíblico dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, o según dice la versión revisada, un tiempo, dos tiempos y mitad de un tiempo, se refiere a 42 meses, o entonces 1260 días. Pero todo equivale al mismo periodo de tiempo. Permítame ilustrar. 42 meses por 30 días que trae el mes judío da 1260 días. Un tiempo equivaldría a un año judío, o sea, a 360 días. Dos tiempos a 2 años judíos, que sería 720 días. Medio tiempo a la mitad de un año judío, o sea, 180 días. Si sumamos todo esto, nos da un total de 1260 días. Ahora, amigos, recuerden que en la profecía bíblica, un día es igual a un año. Eso no quiere decir que cada vez que tú lees la palabra día en la Escritura, se refiere a un año. Únicamente en los símbolos proféticos de animales que representan naciones y mares, y que también representan gente. En textos como el de Ezequiel 4:6, tenemos el principio bíblico que un día representa justamente un año. Así que el cuerno pequeño gobernaría durante 1260 años. Vamos a revisar la historia. Únicamente una entidad encaja en todas las especificaciones de esta profecía. Me refiero a la iglesia cristiana que subió a la prominencia religioso-político en el momento en que el Imperio Romano declinaba y que después dominó la mente de los hombres entre los siglos
16 y 18. Ahora, regresando